Hace varios años atrás se presentó una situación, un conflicto muy grande entre los miembros de una congregación de la ciudad de Zacatecas. De hecho, es la congregación más antigua de Zacatecas, hablando especialmente no perteneciendo a la iglesia tradicional, sino a lo que la gente conoce como protestantes o hermanos o cristianos. Bueno, lo que pasó en esa situación es que los hermanos empezaron a discutir entre sí porque se peleaban por el inmueble, por el edificio, por el templo del lugar donde se congregaba la iglesia. La situación fue creciendo a tal manera que esto lo llevaron ante los juzgados, ante los tribunales seculares, para que le resolvieran a ellos este problema por el cual estaban ellos luchando o pleitando. Pero no solamente quedó allí, hermanos, sino que esto llegó hasta los medios de comunicación, especialmente en los noticieros radiales salió esta situación donde los miembros hablaban y se comunicaban con el que estaba conduciendo, el periodista, un noticiero de noticias, y expresaban su desacuerdo y expresaban sus demandas acerca de esta situación que ellos tenían. Ahora, esto fue algo muy trágico para el nombre de Cristo, pues el nombre de Cristo fue deshonrado de una manera pública por el proceder equivocado de estos miembros de esta congregación. Fue algo trágico. Hablando acerca de esto, hermanos, Pablo tiene mucho que decirnos respecto a cómo debemos nosotros tratar los pleitos, los conflictos que se presentan entre los hermanos dentro de la congregación. ¿Qué más problemas estaban teniendo los corintios? Lo que vimos primeramente, que los corintios tenían un gran problema de división, porque algunos habían hecho fracciones y habían estimado a los maestros más que al mismo mensaje. Los corintios habían elevado a sus maestros y les habían puesto en un lugar pues que no les correspondía. Estaba una división tremenda. Es el primer problema que está atacando Pablo en estos primeros capítulos de la primera Corintios, pero también el otro problema que atacó Pablo fue el de la inmoralidad sexual dentro de la congregación, donde se estaba tolerando el pecado en la iglesia corintia. Pero también vemos aquí un tercer problema en esta congregación. ¿Y cuál es el problema que vemos en los corintios? Pleitos entre los mismos discípulos, buscando solución a través de los tribunales o incrédulos, a través de los paganos, a través de gente que no pertenece a la congregación, que no es parte del cuerpo de Cristo. Están llegando hasta este punto los corintios, y Pablo se da cuenta de la situación tan grande que está pasando esta congregación y que el nombre de Cristo está también nuevamente en peligro, o más bien ya está en ese punto de difamación, de deshonra delante de los incrédulos. Y Pablo escribe a esta congregación en ese capítulo, en estos versículos que leímos, acerca de lo que ellos tienen que hacer para darle solución a sus problemas, a sus pleitos que entre ellos mismos se dan. Ahora también, lo que nosotros vamos a ver en esta tarde ya es que nos dice el Espíritu Santo en cuanto a los pleitos que se levantan. Lo que quiero puntualizar es que de vez en cuando se dan esos pleitos entre los creyentes. ¿Por qué? Por la carne, por la naturaleza carnal, muchas veces, donde nadie quiere ceder al otro, o hay egoísmo,
o hay contienda, hay amargura, hay resentimientos y muchas cosas por el estilo. Se dan. Cristo dijo que es imposible que en este mundo no tengamos tropiezos. Los tropiezos vendrán a nuestras vidas, vendrán las luchas, las contiendas a la congregación. Hoy, hermanos, somos una congregación relativamente joven, 4 años, vamos para 5 años, y según vaya pasando el tiempo, según vayamos creciendo el número de discípulos, no tenemos que dudar que podemos enfrentar una situación de esa naturaleza. Se pueden dar estos casos en el cuerpo de Cristo Jesús. Pero para eso tenemos la palabra de Dios para dejarnos guiar a través de ella de lo que tenemos que hacer nosotros en tales situaciones. Ahora, ¿cómo, o más bien, le quiero decir, qué es lo que Pablo quiere enseñar a los corintios? Dice en el versículo 1 y también en el verso 6: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En el versículo 6: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo, esa palabra de osa, otras traducciones de la Biblia nos dan el sentido mejor, porque esa no la usamos muy común nosotros en nuestro vocabulario castellano, pero algunas versiones de la Biblia dice: cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿se atreverá a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? Otra versión dice: cuando alguno de ustedes tiene el pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo de Dios? Entonces, ¿qué es? Pásenle, ahí pueden buscar una silla. ¿Cómo debemos evitar o cómo debemos buscar la solución de los pleitos que hay en los discípulos? Pablo nos dará pues la respuesta. Vemos que hay pleito con el hermano y se lleva a juicio ante los incrédulos. Pero mi pregunta que yo quisiera hacerle a Pablo y que no nos dice claramente es: Pablo, ¿nos puedes decir qué tipo de pleitos tenían esta congregación? ¿Qué tipo de pleitos se dan en las congregaciones cristianas? ¿De qué naturaleza son? Por favor. Pablo obviamente contesta, porque las palabras de ir a juicio que se encuentran en el capítulo 6, versículo 1, para los que acaban de llegar, en el versículo 1 dice: ir a juicio delante de los injustos. Esto da el sentido de que los corintios, los pertenecientes a la iglesia, estaban teniendo problemas de carácter legal entre ellos. Problemas de carácter legal entre ellos. Vamos a ponerlo de esta manera. Juan y Galindo son parte de la congregación de los corintios. Galindo le presta 10,000 pesos a Juan que él necesitaba, y Juan le dice: en tanto tiempo te lo voy a pagar. Pasa el tiempo que Juan se comprometió a pagar ese dinero, pero sin embargo no le paga el dinero a Galindo. Galindo está desesperado porque necesita su dinero ahora, porque tiene una situación difícil y él está contando con ese dinero que le debe Juan. Sin embargo, Juan hace caso omiso a las demandas de Galindo para que le dé su dinero. Entonces, Galindo empieza a desanimarse y ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Juan le debe sus 10,000 pesos y no se los quiere pagar. Sin embargo, este Juan
está al frente de la iglesia dirigiendo la alabanza, siendo muy participativo en todos los ministerios de la iglesia, de la congregación, y esto le causa molestia a Galindo ver a Juan desde allá atrás, verlo enfrente, y que Juan no haga nada por pagarle su dinero. Galindo no sabe qué hacer, si llevar esta situación a los tribunales civiles o llevarlo a la congregación. Es un problema de carácter financiero, es un problema que involucra dinero entre ellos dos. Pero vamos a poner también el segundo caso. Alejandro y Francisca tienen bastantes problemas en la iglesia de Corintios. Entonces, tienen problemas matrimoniales. Alejandro no trata bien a Francisca. Su relación se vuelve cada vez más difícil, más tensa. Hay insultos, hay golpes, hay agresiones pues muy fuertes entre ellos, y ya es un constante pelear entre ellos dos, que Francisca un día determina y dice: ya no aguanto más a Alejandro con esta situación. Lo que voy a hacer es que lo voy a llevar ante el juez. Quiero pedir el divorcio. Ya no quiero estar con Alejandro, porque Alejandro no cambia. Y Alejandro dice: Francisca tampoco cambia ya. Aquí vemos que hay un problema que ellos están teniendo, y el problema es de carácter matrimonial, y quieren llevarlo ante los tribunales civiles antes que a la iglesia. Incluso Francisca dice: ya te metí la demanda, te vas a presentar allá. Y Francisca está allá en los tribunales, está ante las autoridades. Mandan llamar a Alejandro. Alejandro dice: yo no he hecho nada, estos son mentiras de ella, y empiezan delante de estos hombres de las autoridades nuevamente a disputar y a pelearse entre sí. Hermanos, esto es lo que pasaba en la iglesia de Corintio, pero también es lo que pasa en las iglesias actualmente, en muchas de ellas. También encontramos, por ejemplo, que Jorge hace un negocio con, vamos a llamarle Mario, y venden un carro, y Jorge le vende un carro a Mario. Y después de un tiempo empiezan los desacuerdos y estar inconformes por la venta, y porque el carro no era lo que yo esperaba. Tú me engañaste, me defraudaste, no me dijiste que al carro le fallaban las horquillas, le fallaba la máquina, etcétera, etcétera. Yo no te voy a pagar el carro, y están entre dos hermanos de la congregación otra vez en disputa. Te voy a meter una demanda, voy a ir ante el juez y voy a presentar este caso para que me devuelvas mi dinero. Hermanos, son problemas que se dan de carácter ahora de negociaciones que hacen, tanto económicos como tanto matrimoniales, como también por ciertos tratos que hacen los hermanos entre sí. O vamos a decirlo: te vendo una computadora, te vendo un celular, te vendo algo, y después ya no me lo pagas, y estoy muy molesto con eso. Pasaba eso en la congregación de los Corintios. ¿Cuál era la práctica griega de tratar estos problemas? Recuerden que Corintios es una iglesia
compuesta obviamente tanto por judíos como también por griegos, por cristianos griegos, no pertenecientes al pueblo de Israel. Y el problema está más que nada por este sector de la iglesia, por los griegos, porque los griegos estaban acostumbrados a solucionar sus problemas llevándolo ante los tribunales. Los griegos eran amantes de llevar sus desacuerdos a los tribunales en Grecia. Uno de los espectáculos favoritos de ellos consistía en los juicios que se hacían para solucionar problemas. Era un espectáculo entre ellos. Los griegos primero se asistían de un árbitro privado, por ejemplo, que Juan y Galindo toman un árbitro o privado, alguien que tenga esta función entre ellos, y después escogían un tercero, un árbitro, un tercero, pero este era imparcial y las dos partes estaban de acuerdo con este. Si no se solucionaba el problema, ¿qué hacían? Llevaban el asunto a un tribunal compuesto por 40 personas. En este tribunal estaba un árbitro público y normalmente era un hombre de 70 años el que tomaba el asunto, un hombre grande ya. Si el caso no se solucionaba en este tribunal de 40 miembros, se resolvía llevándolo a un jurado de 200 personas. Y supongamos que Juan le debe a este Galindo más de 10,000 pesos. El caso era llevado a un tribunal de 400, a un jurado de 400 personas. Y en algunos casos había jurados compuestos de 1,000 personas y hasta 2,000. Todos allí en Atenas, en Grecia, en Corintio, llevando sus pleitos ante estos tribunales y ante estos jurados. Y los que pertenecían al jurado, obviamente tenían que ser personas mayores de 30 años y ellos tenían que pagar un precio para pertenecer a este jurado. Entonces por la mañana y por la tarde se trataban esos asuntos y mientras el jurado, el tribunal estaba pensando cómo le vamos a dar solución a este pleito de estos ciudadanos, en este caso de los cristianos. Hermanos, esa es la forma incorrecta de tratar con los problemas. ¿Cómo debe de ser la forma correcta, pues, de llevar estas situaciones que se dan entre los hermanos? La forma correcta, de acuerdo a lo que dice Pablo, es llevarlo ante los santos de la iglesia. Ante los santos de la iglesia. Pablo, como judío, entendía muy bien que los pleitos entre los hermanos de la congregación deberían de llevarse en un espíritu de familia. En un espíritu de familia. Porque para los judíos la forma de resolver los conflictos era llevándolos a los ancianos del pueblo. Cuando un judío llevaba sus casos, que pleitaba con algún hermano de él, los judíos consideraban que era una blasfemia ante Dios que parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, se presentara ante los paganos para que le resolviera sus problemas. Esta era la forma judía para arreglar
los asuntos. Con esta perspectiva, Pablo escribe a los corintios que sus pleitos deben presentarse principalmente al pueblo de Dios, que son los santos de la iglesia. Estos son, hermanos, o es la forma correcta cuando hay asuntos, pleitos entre los hermanos de la congregación. Llevarse a los santos de la iglesia. Ahora, yo le quiero comentar algo. Yo he tenido situaciones también difíciles que tengo que tratar. Y como cristiano, como discípulo de Cristo, lo primero que tengo que hacer y lo que voy a hacer es buscar a los santos de la congregación, a la iglesia. En mi propia experiencia puedo decir que es el proceder que se ha hecho hasta este momento. Y doy gracias a Dios porque dentro de la congregación hay hombres, mujeres que tienen la sabiduría y el discernimiento para ayudarnos, para buscar que entre las dos partes se resuelva el problema. Entonces Pablo es precisamente lo que quiere enseñarnos, de que nosotros tenemos que ir ante los santos en la congregación. Y yo quiero preguntarte a ustedes que me escuchan, cuando tienes un problema matrimonial, así como Alejandro y Francisca, o con los hijos, ¿con quién vas para que te ayuden a resolver tus pleitos que tienes? ¿Con quién acudes? No necesariamente tal vez vas a un juez, pero ¿qué tal si en cierto sentido pones como árbitro entre tú y la persona que tienes el problema, ya sea tu esposo o tu esposa, tu hijo o un hermano de la congregación? En cierto sentido pones como árbitro a un médico inconverso. Hay personas que hasta el doctor inconverso está allí escuchándolos y viendo el asunto de problemas matrimoniales, y él está allí pensando, ¿qué debo de hacer con ellos? Un hombre inconverso, y tal vez les da un consejo de acuerdo a su perspectiva que él tiene. Algunos tal vez puedan ir a un psicólogo también inconverso para que les ayude a resolver esos conflictos que tienen. Estoy especialmente hablando acerca de carácter matrimonial. Hay personas que estudiaron pues esta carrera y me han comentado a mí, también venga, aquí yo tengo parejas cristianas también que estamos ayudando. Hermanos, algunos hasta le pueden decir al maestro de la escuela, a tus vecinos, a tus amigos incrédulos, a tus suegros inconversos, a tus hermanos, a tus tías, a tus primos, a todo el mundo le estás diciendo lo que está pasando contigo. Inconverso. Pero no corres a llevar el asunto a los santos de la congregación, a la iglesia. Y sabes, cuando tú haces esas cosas, haces exactamente lo que los corintios estaban haciendo: presentarse ante los jueces, ante los magistrados, ante el jurado, y el nombre de Cristo es deshonrado también de parte nuestra. Hasta que no veamos nosotros o entendamos la profundidad y la dimensión de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia, que la iglesia es una familia, que la iglesia no es un
club social, que la iglesia no es un sindicato, como muchas veces he dicho, que la iglesia no es un equipo de fútbol, que la iglesia no es nada por el estilo, hasta que no entendamos lo que realmente significa y lo profundo que es el cuerpo de Cristo, dejaríamos nosotros de actuar de esta forma y de proceder. No procederíamos como Alejandro y Francisca, sino primeramente voy al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque me considero que soy cristiano, me considero que soy bautizado, me considero una nueva criatura en Cristo Jesús, me considero parte del cuerpo de Jesús, me considero de esta forma. Entonces, Pablo les va a dar razones a ellos por qué llevar o buscar solución ante los pleitos que se presentan ante los santos. Y número 1, vemos en el versículo 2, porque los santos han de juzgar al mundo. Los santos juzgarán al mundo. Dice el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Él usa estas palabras como diciéndoles a ellos, ¿no saben ustedes que los santos de la iglesia van a juzgar al mundo? Ellos serán como parte de ese jurado que estará al lado de Cristo cuando juzgue al mundo. Cristo como un juez supremo. Estarán los santos, estará la iglesia dando su aprobación también que Cristo dará contra los impíos de este mundo, según lo que dice las Escrituras. Cristo, dice la palabra de Dios, que Él juzgará al mundo. En Hechos 17, versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué, Pablo? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Cristo va a juzgar a este mundo con justicia verdadera, con una rectitud verdadera. Cristo lo hará de acuerdo a lo que escribe Pablo. También nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Cristo está diciendo que todo creyente que venciere, así como Cristo venció al mundo, venció la carne, venció a Satanás, todo aquel que venciere tendrá un lugar, una parte en el jurado de Cristo, y Él como juez supremo sobre las naciones, y va a regir, y va a tener autoridad, y va a juzgar según lo que dice Cristo a esta iglesia de Tiatira. Ahora, también nos dice en el versículo, en el 3:21 de Apocalipsis, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando obviamente de esa autoridad, de ese derecho a juzgar. Está hablando Cristo también aquí. Y dice la Escritura, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar? El que la iglesia
Los santos van a juzgar al mundo. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Quiere decir que no todos, sino los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el milenio, ellos juzgarán a esas naciones que estarán allí, pero también al final de los tiempos se sentarán también y juzgarán a todos los impíos de todas las edades o de los tiempos que han estado aquí en la tierra, el ser humano. Lo van a hacer porque dice la Escritura también, hablando a los apóstoles, Cristo, en Mateo 19, versículo 28, les dice lo siguiente, 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Parece que aquí los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí dice claramente. Entonces, los creyentes les será dado la encomienda para juzgar al mundo impío, pero también para regir o juzgar a estas naciones que estarán bajo la jurisdicción de Cristo en el milenio. Por esta razón, Pablo en Corintios les dice: los santos han de juzgar al mundo, pero también les dice lo siguiente en el versículo 3: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solamente al mundo, sino que también a los ángeles vamos a juzgar. Y la pregunta: ¿a cuáles ángeles? ¿A cuáles ángeles? Obviamente, escuché por ahí que alguien dijo: a los ángeles caídos. En Judas, versículo 3, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice Judas: están reservados para ser juzgados en aquel gran día. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, de acuerdo a lo que sigue escribiendo aquí Pedro y Judas, los creyentes también serán ese jurado participando de la sentencia final que el justo juez dará sobre los ángeles caídos. Y también puede entenderse que también tendrán cierta jurisdicción sobre los ángeles santos en cierto sentido, pero me voy más principalmente por que los ángeles caídos van a ser juzgados por los santos de la iglesia. Entonces, son cosas que Pablo quiere que entiendan ellos, de que juzgaremos al mundo, de que juzgaremos a los ángeles.
Esas son razones suficientes para que los corintios lleven sus pleitos ante la congregación, ante los santos. Ahora, vemos también la amonestación del apóstol Pablo a estos corintios, porque en el versículo 2 dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Otras versiones dicen: ¿sois incapaces de juzgar cosas pequeñas? Y también el versículo 3 dice lo siguiente: ¿cuánto más las cosas de esta vida? No pueden juzgar las cosas de esta vida. Y también en el versículo 4 él le reprende y dice: ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Eso que dice a los que son de menor estima en la iglesia se refiere a los inconversos, a los que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Otras traducciones de la Biblia así lo traducen: los pones para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Esa es una exhortación, es una amonestación de Pablo, porque hacían esto los corintios. Ahora, Pablo en el versículo 5 dice: para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pablo prácticamente le está diciendo: ustedes hacen alarde de todos los dones y se creen tan espirituales y se creen que son la iglesia que más dones tienen. Están hablando en lenguas, están profetizando, están haciendo muchas cosas, están sanando, están haciendo milagros, y ustedes están muy orgullosos de esos dones. Pero Pablo dice: ¿acaso en una iglesia como la de ustedes, que hace alarde de sus dones, no hay un sabio para que juzgue? ¿No hay un sabio que juzgue en la congregación? ¿O la congregación los creía incompetentes, ineficaces para que diera solución a los problemas? Y pensarían que estaban más capacitados los del mundo en tales casos. Hermanos, Dios ha suministrado a su pueblo de hombres sabios, dándoles el don de la sabiduría y el conocimiento para estar como árbitros entre los hermanos. Son hermanos llenos del Espíritu Santo y de la palabra, que saben dirigir a los hermanos más pequeños en la fe. Dios ha suministrado. Porque dice la Escritura precisamente en esta carta, en Corintios 12, versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice que Dios ha dado estos dones de sabiduría, de ciencia, de conocimiento a la iglesia. ¿Para qué? Para que actúen, para que edifiquen, para que ayuden en estos casos. Nosotros no queremos llegar a un caso donde no haya entre nosotros algún sabio. Para que Dios da el don, sí, pero es responsabilidad también de todos los creyentes crecer, ser llenos del Espíritu Santo, madurar. Te presentan un caso y en vez de ayudarlo destruyes, lo haces peor muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay esa madurez, porque no hay esa llenura del Espíritu Santo, de la palabra. Le dice:
hermana, mi esposo me dio un aventón. Y llega una hermana y le dice, pues no te dejes, respóndele de la misma forma. Es más, demándalo. Una hermana cristiana o un hermano cristiano. ¿Hay sabio en la congregación para que juzgue estas cosas? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios ha suministrado a su iglesia para que estos actúen en estas cosas. Ahora, finalmente, ¿qué sucedió? Cuando estos miembros de la congregación, que les comenté al principio, llevaron sus pleitos ante los tribunales y ante los medios de comunicación. ¿Qué pensaron estos hombres? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Lo más seguro que pensaron es, mira cómo entre ellos se pelean, ni entre ellos mismos se soportan. O Cristo es exaltado, Cristo es glorificado. Cuando pones de juez o de árbitro a tu mamá, que no es cristiana, a tu suegro, a tu hermano, a tu hija, eso es lo que piensa del cuerpo de Cristo. Eso es lo que piensan de Jesús. Hermanos, también, pues, ante los injustos el nombre de Cristo es desacreditado. Pablo dice en el versículo 7 y 8, así que por cierto, ella es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice que ya es una falta. En otras palabras dice, ya es un fracaso que entre ustedes haya pleitos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice claramente Pablo que los pleitos entre los hermanos son una obra de la carne. Versículo 20, Gálatas 5, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Son obras de la carne. Los pleitos entre los hermanos fracasaron, y todos aquellos que están en tales situaciones es un fracaso en su vida espiritual y en su vida moral. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Un fracaso moral también, espiritual, entre ellos. Ahora, Pablo escribe y les dice lo siguiente, en el versículo 7. Ya les dijo, los santos juzgarán al mundo, los santos juzgarán a los ángeles. Ustedes están mal, es una vergüenza que lleven sus pleitos a los tribunales, pero yo quiero decirles algo. Y Pablo escribe lo siguiente, en el versículo 7. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y hace una pregunta.
¿por qué no sufrís más bien el agravio? Lo que dice Pablo, ¿por qué mejor no sufren? ¿Por qué no soportan la injusticia? ¿Y quién es el modelo? ¿Quién es el modelo? Jesucristo, el Hijo de Dios. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio y la injusticia y seguir el ejemplo de Cristo? Según lo que vemos aquí. Y también sigue diciendo Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no sufren más bien el ser robados? Porque te hayan robado. ¿Por qué no sufres más bien esto? Podemos comentarle a Pablo, oyes, Pablo, ¿no estarás tú siendo muy dulce y muy paciente con esto? ¿No sabes cuánto dinero le debe Juan a Galindo? ¿Estás pensando bien, Pablo, en esto? Me debe mi dinero y lo quiero ahora. ¿Te das cuenta que hice un negocio con Juan y no me paga? Respondería Galindo. ¿Sabes, Pablo, que no soporto más a Alejandro? Dice Francisca. Además, Pablo, tú no vives con él. Te invito a que vivas una semana con él y después me cuentas qué pasó con Alejandro. Pero Pablo contestaría, esa no es la actitud cristiana. Lo que tienes que hacer, ve a Cristo en la cruz del Calvario, velo ahí. Voltea a ver a Jesús, que sufrió el agravio y sufrió ser defraudado, etcétera, calumnias y todo. Ve a Jesús. Hermanos, ¿qué pasa cuando alguien no te paga 600 pesos? Y el que los debe, ¿por qué no los paga? O el que debe 1,000, o el que debe 10,000, o el que debe esto. ¿Qué pasa cuando alguien no paga? ¿Qué pasa cuando alguien te trata mal? De tus hermanos en Cristo. Cuando tu cónyuge tiene pecados contra ti, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas? ¿Vas a ir a pedirle el divorcio? ¿Vas a ir a meterlo a la cárcel? Pero están pensando ustedes, pero es mi dinero y es la situación que yo vivo. Pablo lo dice, hermanos, ve a Cristo. Pedro dice, ahí está Cristo, sigue su ejemplo. El proceder correcto ante pleitos entre los hermanos es presentarlo ante los santos de la iglesia. Estos primero
con los que son sabios en la congregación. Si el problema no se soluciona, o más bien si el problema se soluciona, trae gloria a Dios, porque se ha arreglado de una manera bíblica. Pero cuando hay esos pleitos, y si tal hermano no, en este caso, paga o vive de una manera ordenada, hermanos, creo yo que también implica aquí la disciplina de la congregación, ¿o no es verdad? Si presenta un caso ante los hermanos de la congregación, lo presenta para que a través de lo que ellos determinan, el juicio que Dios da a través de su palabra y su Espíritu Santo, es para que se practique también la disciplina en tales situaciones. En la iglesia. Pero como aquí en esta iglesia no había disciplina, pues estaban yendo también a estos lugares. Sí, así es, hermanos. Así es. Implica también la disciplina en la congregación. Obviamente, sabemos nosotros los pasos que se requieren para llegar a tal acción final. Pero muchas veces no ha habido necesidad de llegar a tal situación. Se soluciona en el primer paso, segundo paso, en el tercero, pero no se llega hasta este punto. Ahora, ¿por qué no sufres mejor ser agraviado y ser defraudado? Sí, hermano, sí. ¿Qué hago pues? Lo voy a soportar. Voy a sufrir que alguien no respetó lo que dijo en la congregación. ¿Qué pasa? Y no lo voy a encarcelar y no le voy a pedir el divorcio por situaciones triviales de esta vida. Quiero decir que si se llega a tal situación y tal hermano no se arrepiente cuando la iglesia interviene, ¿qué pasa con él? Dice la Escritura en Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Quiero decirles una cosa. Dios va a disciplinar ¿a quién? Al que comete el agravio, al que defrauda. Dios lo va a disciplinar. Porque también Romanos 13, versículo 17, Romanos 12, 17 y 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor hará justicia. El Señor hará esa justicia. Y Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4, versículo 6. Que ninguno agravie
ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, ¿qué es el Señor? Vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Quién es el que va a tomar la justicia? El Señor tomará la justicia. Él lo hará. Y quisiera que hermanos que tienen este problema, que no han asistido, lo escuchen por internet y vean lo que tienen que hacer en tales situaciones. Hermanos, el cuerpo de Cristo está para resolver esos problemas aquí dentro de la comunidad de fe, no afuera, sino aquí. Tanto la tolerancia al pecado como el ir ante los incrédulos para que tomen como consejo en lo que nosotros hacemos, eso es desacreditar el nombre de Cristo Jesús. Seamos una iglesia que practique lo que dice la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que trae como resultado una iglesia saludable, edificante y creciente en este pueblo.